Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, intrigas y romances del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho pero mucho de qué hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos incendian las redes sociales. Dos estrellas que durante un tiempo parecieron brillar con una luz propia y muy especial. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente todo explotó? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de esa separación tan comentada? Prepárense porque hoy vamos a analizarlo todo, desde los rumores más jugosos hasta las declaraciones más oficiales. Así que agárrense bien porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con los últimos chismes, entrevistas y análisis del mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo con mencionar sus nombres automáticamente pensamos en Erkencikus o Pájaro Madrugador, la serie que los catapultó a la fama internacional y que para muchos fue el detonante de una química innegable. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia, en todo el mundo. Y claro, la gente se enamoró de Can y Demet. De su talento, de su carisma, pero sobre todo, de la conexión que parecían tener en pantalla. Era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad de sus interacciones. Todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y aquí es donde empiezan los rumores. Porque, como suele suceder en estos casos, la realidad y la ficción se mezclaron. Los fans enloquecidos comenzaron a especular con un romance entre los dos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos, vídeos y montajes que alimentaban esa fantasía. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era interpretado como una prueba irrefutable de que Can y Demet estaban secretamente enamorados. El hashtag #CanDemet se convirtió en trending topic mundial en repetidas ocasiones, impulsado por legiones de fans que no se cansaban de analizar cada detalle de su relación. No solo en redes sociales, sino también en foros de fans y páginas dedicadas a la serie, la especulación era constante. Se crearon incluso equipos de fans, cada uno defendiendo su propia interpretación de la relación entre los actores. Algunos se dedicaban a recopilar pruebas del romance, como fotografías de los actores con la misma ropa o en los mismos lugares, interpretando esto como señales de que estaban pasando tiempo juntos fuera del set. Otros se centraban en el análisis de sus entrevistas y apariciones públicas, buscando microexpresiones y gestos que pudieran revelar sus verdaderos sentimientos. Durante un tiempo, ellos alimentaron un poco esa llama. No negaban ni confirmaban nada. Jugaban al despiste. Se mostraban juntos fuera del set, compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Todo esto, por supuesto, no hizo más que intensificar las especulaciones y el fervor de los fans. Parecía que Can y Demet disfrutaban de esa atención mediática y del interés del público. Y seamos honestos, ¿quién no lo haría? La maquinaria publicitaria de la serie también se benefició enormemente de esta ambigüedad. Los productores y publicistas sabían que la especulación sobre un posible romance entre los protagonistas era un factor clave para mantener el interés del público y aumentar la audiencia. Por lo tanto, no dudaron en explotar esta situación al máximo, organizando eventos promocionales en los que Can y Demet aparecían juntos y se mostraban cercanos y cariñosos, sin llegar nunca a confirmar o negar el romance. Esta estrategia resultó muy efectiva, ya que mantuvo a los fans enganchados a la serie y generó una gran cantidad de publicidad gratuita. Pero como en toda historia, llega un punto de inflexión. Un momento en el que la burbuja estalla y la realidad se impone. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, ese momento llegó con el final de Erkencikus. La serie terminó y con ella, la necesidad de mantener esa imagen de pareja perfecta. El final de la serie fue un shock para muchos fans, que se negaban a aceptar que la historia de amor entre Can Divit y Sanem Aydin había llegado a su fin. Muchos esperaban que una vez terminada la serie, Can y Demet finalmente confirmaran su romance y comenzaran una relación en la vida real. Sin embargo, esto no ocurrió. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Can y Demet se distanciaron. Dejaron de aparecer juntos en público.
Dejaron de interactuar en las redes sociales. Y lo más importante, empezaron a desmentir los rumores de romance. El silencio que siguió al final de Erkenci-Kus fue ensordecedor. De repente las redes sociales se llenaron de mensajes de decepción y confusión por parte de los fans, que no entendían por qué Can y Demet habían decidido distanciarse. Los medios de comunicación también comenzaron a especular sobre las posibles razones de la separación, publicando artículos y reportajes en los que se analizaban los diferentes escenarios posibles. Las primeras declaraciones negando el romance fueron recibidas con incredulidad por parte de muchos, que se negaban a aceptar que todo había sido una farsa. Aquí es donde empiezan las teorías sobre la verdad oculta. ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Por qué esa ruptura tan repentina? ¿Hubo un romance real que terminó mal? ¿O todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? Las teorías comenzaron a multiplicarse, cada una más elaborada y conspirativa que la anterior. Una de las teorías más extendidas es que sí, efectivamente, hubo un romance entre ellos. Un romance intenso y apasionado, pero que no pudo superar las presiones de la fama y las exigencias de sus respectivas carreras. Se dice que Can Yaman, con su personalidad extrovertida y su fama de conquistador, no era el tipo de hombre que Demet estaba buscando para una relación seria y duradera. Esta teoría se basa en la reputación de Can Yaman como un hombre mujeriego y en la imagen más reservada y familiar de Demet Özdemir. Algunos fans señalan que Can Yaman ha tenido varias relaciones cortas y mediáticas con otras mujeres, mientras que Demet Özdemir siempre ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental. Otros rumores apuntan a que la relación entre Can y Demet se deterioró debido a las constantes peleas y desacuerdos. Se dice que ambos tienen personalidades fuertes y que chocaban con frecuencia. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans no ayudaron a mantener la relación en privado. Esta teoría se basa en testimonios de personas cercanas a la producción de la serie, que aseguran que Can y Demet tenían fuertes discusiones en el set de grabación. También se rumorea que ambos eran muy exigentes y perfeccionistas, lo que generaba tensiones y conflictos. Otra teoría, quizás la más cínica, es que todo fue una estrategia de marketing. Que Can y Demet nunca estuvieron realmente enamorados, sino que simplemente actuaron para promocionar Erkenci-Kus y aumentar su popularidad. Según esta teoría, una vez que la serie terminó, ya no había necesidad de mantener la farsa, y cada uno siguió su camino. Esta teoría se basa en el hecho de que la serie fue un gran éxito comercial y que la especulación sobre un posible romance entre los protagonistas fue un factor clave para su éxito. Algunos fans creen que Can y Demet fueron utilizados por los productores de la serie para generar interés y aumentar la audiencia. Pero la verdad verdadera, solo la conocen Can y Demet. Y hasta el día de hoy, se han mantenido bastante herméticos al respecto. Ambos han negado rotundamente haber tenido una relación romántica, aunque algunos gestos y miradas del pasado nos hacen dudar. Sus declaraciones públicas han sido siempre muy cuidadosas y ambiguas, evitando confirmar o negar el romance de manera explícita. Esto ha alimentado aún más la especulación y ha mantenido viva la esperanza de algunos fans de que algún día la verdad salga a la luz. Lo que sí es cierto es que después de Erkenci-Kus, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y España, y consolidándose como uno de los actores turcos más cotizados del momento. Su incursión en el mercado europeo le ha valido el reconocimiento internacional y le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando diversas series y películas que también han tenido un gran éxito. Su carrera en Turquía ha sido constante y exitosa, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. En los últimos años, ambos han encontrado el amor. Can Yaman se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque su matrimonio duró poco. Actualmente se le relaciona con otras mujeres. El breve matrimonio de Can Yaman con Diletta Leotta fue objeto de mucha atención mediática y generó aún más especulación sobre su vida sentimental. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque también se divorciaron recientemente. El matrimonio y posterior divorcio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç también fueron muy comentados y seguidos por la prensa rosa turca. Estas separaciones sentimentales han reavivado, en cierto modo, las esperanzas de algunos fans de que algún día Can y Demet puedan reconciliarse.
El hecho de que ambos estén solteros ha alimentado la fantasía de una posible reconciliación entre los actores, aunque las posibilidades de que esto ocurra son muy bajas. Pero seamos realistas, las posibilidades son muy bajas. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado ser talentosos y exitosos por separado. Y aunque la química que tenían en pantalla era innegable, quizás lo mejor sea recordar Erkencikus como una hermosa historia de amor ficticia, y dejar que Can y Demet sigan sus propios caminos. Es importante recordar que Can y Demet son personas reales con vidas propias y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Los fans deben respetar sus elecciones y dejar de idealizar su relación. En definitiva, la verdad oculta detrás de la explosión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Si hubo un romance real o no, si fue una estrategia de marketing o si simplemente las cosas no funcionaron, son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que Can y Demet dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans y que su historia, aunque llena de interrogantes, seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Su legado como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las teorías y las posibles razones de su separación. Recuerden que estos son solo especulaciones basadas en la información disponible, y que la verdad definitiva solo la conocen ellos. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo un romance real entre Can y Demet? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las novelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chismosos.